Ese ligante puede ser tierra, puede ser cal o puede ser yeso. ¿Por qué pueden ser estos tres? Porque normalmente las pinturas murales nos encontramos que están hechas de estos mismos materiales. En el caso de Cuñotambo, por ejemplo, la estructura es de adobe, el revoque es de tierra y el enlucido es de yeso. Entonces, yo necesito un material que sea compatible con el original para poder empezar a hacer un mortero de inyección. Básicamente, la técnica original me va a determinar qué tipo de ligante voy a usar, si uso tierra, si uso cal o si uso yeso. Aparte de ese ligante, voy a necesitar un medio de suspensión, es decir, agua. ¿En qué voy a empezar a revolver? ¿En qué voy a empezar a mezclar todo este mortero de inyección? A veces, y sobre todo cuando se utiliza la cal, se puede usar agua-alcohol como medio de suspensión, tratando también de que no permanezca húmedo tan rápidamente. El etanol se va a evaporar mucho más rápido que el agua, entonces de esa manera se busca que el tiempo de secado sea razonable. Normalmente siempre va a ser agua. Y luego tenemos entonces cargas, es decir, arena, piedra pómez, microesferas, polvo de ladrillo, cualquier otro tipo de partículas que tengan una característica y es que tengan que ser livianas. Decimos que estamos inyectando una gran cantidad de material dentro del muro, dentro de la pintura mural. No podemos añadir tanto peso porque si añadimos mucho peso, de pronto el mismo peso hace que se desprenda la pintura mural, que de por sí ya está bastante frágil. Entonces buscamos normalmente partículas que ayuden a que esa mortero de inyección no sea tan denso. ¿Cuáles son las características de la piedra pómez? La piedra pómez es un producto volcánico, viene de una erupción volcánica, y si se usa en morteros de cal, por ejemplo, va a tener un efecto pozzolánico, es decir, va a reaccionar con la cal y va a hacer que la dureza de ese mortero sea diferente, que el momento de fraguado también sea mucho más rápido porque van a empezar a reactivarse. El polvo de ladrillo depende del ladrillo y depende de la temperatura a la cual se haya cocido, también puede llegar a tener este tipo de características. Son partículas muy irregulares, con bordes muy marcados, que hacen posible que luego, cuando yo las mezcle con microesferas, son microesferas de vidrio, es decir, son pequeños redonditos huecos de vidrio que vienen en diferentes tamaños, vienen en diferentes densidades, y por ser de vidrio, pues no van a reaccionar, son totalmente inertes con todo lo que yo lo mezcle. Ayudan a que la mezcla sea bastante liviana. Yo no puedo usar solo microesferas dentro de un mortero porque al ser partículas redondas, esa fuerza cohesiva no va a ser muy grande, es decir, se va a partir muy fácilmente. Entonces, al mezclar microesferas de vidrio con partículas más irregulares como polvo de ladrillo o piedra pómez, puedo llegar a tener una resistencia mecánica mayor al interior del mismo mortero y eso va a funcionar mejor. Y por último, puedo tener aditivos dentro del mortero de inyección. Esos aditivos, ¿cuáles pueden ser? Puede ser mucílago. En el caso de Cuñotambo, por ejemplo, estábamos usando el gigantón, el mucílago de gigantón. El mucílago de gigantón va a tener unas propiedades adhesivas, entonces va a modificar de por sí esa capacidad adhesiva que ya tiene una arcilla, por ejemplo. Puede ser huevo, que normalmente se bate la clara, la clara de huevo se bate a punto de nieve, eso empieza a ser como una espuma, como cuando uno cocina y hace postres, ese punto de nieve se puede mezclar con el mortero, eso va a introducir aire dentro de la mezcla, eso va a hacer que sea menos denso, y en caso, por ejemplo, que se esté usando con un mortero de cal, al introducir ese aire, pues va a hacer que la reacción sea mucho mayor, mucho más rápido con el hidróxido de calcio, o si se utiliza en tierra, pues va a hacer que la consistencia sea un mortero más poroso y muchísimo más liviano. También se pueden usar resinas acrílicas, que igualmente se pueden batir como que lleguen a ese punto de nieve cuando se bate una clara de huevo. A diferencia del huevo, pues va a ser un material orgánico sintético, no natural. Y tenemos también el hexametafosfato de sodio, que en este caso funciona como un defloculante. Un defloculante es un material que hace posible que las partículas no se unan entre sí, sino queden en suspensión. Y esto es una particularidad que necesitamos en los morteros de inyección. ¿Por qué? Porque yo estoy añadiendo un montón de materiales
¿sí? Mezclo arcilla, mezclo agua, mezclo polvo ladrillo, mezclo microesferas. Si yo no tengo este defloculante, lo que va a pasar es que se van a sentar diferencialmente, ¿sí? Voy a terminar teniendo varios estratos en el mismo mortero de inyección. Pero con el hexametafosfato de sodio lo que voy a hacer es que las partículas queden realmente en suspensión y sea mucho más fácil trabajar con este mortero. También puedo añadir cola animal y algunos otros agentes espumantes que en el caso de tierra adentro encontramos un material, un jabón más que todo, que bueno, más adelante se los explicaré. Entonces saltemos al primer caso de estudio de tierra adentro en Cauca, Colombia, donde los ubico un poco. Tierra adentro queda en el sur de Colombia, llamamos sur a esta zona, aunque haya una parte mucho más sur que es toda la parte amazónica. Queda el Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro, donde hay una gran cantidad de hipogeos. Los hipogeos son estructuras subterráneas que ahorita lo que se ve si uno va a la visita de este parque es básicamente estas casetas que están protegiendo la entrada de estos hipogeos. Los hipogeos en realidad se ven así. El nombre de Tierra Adentro pues se da obviamente por su localización tan abrupta en la mitad de las montañas de los Andes. Ese nombre obviamente se lo dan los españoles por la dificultad de llegar hasta ese lugar. Incluso hoy en día tampoco es tan fácil, aún la carretera es una carretera destapada, es una pista destapada. Pero bueno, los hipogeos son estructuras subterráneas que normalmente tienen una entrada de acceso, que pueden ser escaleras en espiral, en zigzag, y tienen esta estructura donde hay bastantes nichos. Estas estructuras fueron utilizadas por una cultura que se llama la cultura de tierra adentro como entierros secundarios. ¿Qué quiere decir un entierro secundario? Quieren decir que cuando se moría alguien, lo enterraban primero en algún lugar, eso sería un entierro primario, y luego retiraban los restos de esa persona que normalmente eran depositados en vasijas en estos hipogeos y por eso se llaman tumbas secundarias. Como les decía, los accesos a estos hipogeos se hacen a través de escaleras. En este caso, este es el acceso para el hipogeo S12 en Tierra Adentro. Tierra Adentro tiene 162 hipogeos distribuidos en 5 zonas. Está el Alto de Segovia, está el Alto del Aguacate, está el Alto del Duende, está el Tablón, y en cada uno de estos sitios hay diferentes hipogeos en diferentes estados de conservación. ¿Cómo se ven los hipogeos por dentro? Cuando yo llego abajo y ya entro a ese hipogeo, lo que voy a ver es esto. Son estructuras cavadas dentro de toba volcánica, ¿sí? La tierra donde lo hicieron es una toba volcánica, y sus nichos, sus columnas, sus decoraciones fueron decoradas sobre un enlucido de arcilla blanco que utilizan mucho para las decoraciones de colores también, y tienen decoraciones en formas antropomorfas y en formas geométricas realizados con pigmentos negros y con pigmentos rojos. Entonces así se ven los hipogeos de tierra adentro. Hay algunos que tienen más nichos, hay algunos que no tienen esas columnas centrales, hay algunos que solo tienen una cámara lateral. Digamos, hay diferentes tipologías de hipogeos en el Parque Nacional de Tierra Adentro, pero una de las características es que están todos cavados sobre esa toba volcánica y casi todos presentan una decoración de pintura mural. Entonces, este es Tierra Adentro, este es el Alto de Segovia. En el Alto de Segovia se encuentran 30 de estas estructuras. Vemos entonces todas estas casetas que hoy en día protegen la entrada de estos hipogeos, pero desafortunadamente, a pesar de que tienen una buena intención de proteger el hipogeo, al ser el enlucido un material arcilloso, lo que están haciendo de alguna manera es también resecando todo ese entorno subterráneo que por mucho tiempo estuvo así, y empezamos a tener problemas de falta de adherencia entre ese soporte de toba volcánica y ese enlucido arcilloso. Obviamente la separación no se da exclusivamente por el resecamiento de los materiales, también tenemos el problema de insectos que hacen galerías y empiezan a meterse. Aquí en esta imagen alcanzan a ver huecos y galerías cavadas por los insectos. Esas galerías
no son solo huecos hacia allá, sino que empiezan literalmente como a concavar, a sacar el material del revoque de la toba. Y tenemos entonces un problema de separación de estratos, donde ese enlucido de arcilla se está separando del soporte, que es la toba volcánica. Tenemos problemas por todos lados en los hipogeos. Este es específicamente el hipogeo S12 en el Alto de Segovia. Y lo que se hace entonces es, por supuesto, empezar con una documentación. Para el caso de las imágenes que se utilizaron para la documentación base de este proyecto, la Universidad de Carleton, a través del SIMSLab, el doctor Mario Santana y Miquel Reina, fueron invitados por la Universidad Externado de Colombia y el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a través de una colaboración multiinstitucional para poder hacer el levantamiento del hipogeo del Alto de Segovia, de 4 hipogeos, S9, 10, 11 y 12, y utilizar las imágenes que ellos estaban produciendo a través de láser escáner y fotogrametría terrestre, además de fotogrametría aérea del lugar, para poder tener la información que se utiliza en estas diapositivas. Entonces, las imágenes base que produce Carleton las utilizamos nosotros los conservadores para empezar a mapear de alguna manera dónde están esos deterioros. En esta diapositiva tenemos el estado de conservación del soporte, tenemos fracturas, tenemos grietas, tenemos orificios, tenemos concreciones salinas, tenemos galerías de insectos y por supuesto tenemos el desprendimiento del soporte. Todas estas áreas que tienen desprendimiento necesitan ser estabilizadas a través del mortero de inyección. Así como se grafica el estado de conservación del soporte, también graficamos el estado de conservación del enlucido y la capa pictórica. ¿Por qué? Porque esto me empieza a dar a mí una idea de dónde tengo realmente que hacer esa inyección de mortero para llegar a la estabilización. Al igual que en el soporte, hay algunas grietas, hay algunas fisuras, hay algunos orificios, hay concreciones salinas, hay galerías y hay desprendimiento del enlucido. Entonces, cuando hablamos del mortero de inyección que se desarrolló en tierra adentro, el aglutinante que se escogió fue una tierra amarilla del lugar, cerca del parque. Se escoge de dónde va a salir esta fuente, porque ¿qué pasa? Normalmente estas estructuras que están hechas en tierra aprovechan los materiales que se localizan alrededor de su área. Es muy raro pensar que se iban a desplazar hasta un sitio para traer un material como la tierra. Entonces, normalmente lo que se hace son análisis de la pintura mural y análisis de tierra de lugares circundantes para caracterizar qué tan parecidos o qué tan disímiles son estos materiales. Normalmente son muy parecidos, solo que aquel material que fue utilizado para la pintura mural va a tener ciertas modificaciones como cargas, es decir, se le añade arena, se añade otro tipo de materiales, se añade fibras naturales, se añade fibras animales, para modificar esas propiedades para que sea funcional como revoque o como enlucido. Entonces, sabiendo esto, escogemos un sitio cercano al parque para escoger una tierra amarilla que va a ser nuestra tierra base, va a ser nuestro aglutinante. Esa tierra es alta en contenido de arcillas y esa arcilla es lo que va a dar esa propiedad ligante al mortero. Luego tenemos las cargas, que igualmente sabemos que el lugar fue cavado en una toba volcánica. Vamos al lugar donde se pueda excavar toba de volcánica, toba una arena mucho más gris. Vamos a usar microesferas de vidrio, en este caso la referencia K1, aquí hacen referencias a la densidad. K1 quiere decir que es la referencia menos densa que tiene K1, es decir, 0.1. Hay K15, hay K11, hay K25, etc. Y lo que ese número va a dar es la densidad de esas microesferas. En Perú, para Cuñotambo, se consiguieron las K15, que fueron adquiridas en Perú directamente, a través de los representantes de la fábrica de 3M. Y como aditivo, entonces, para el mortero de inyección en tierra adentro usamos el hexametafosfato de sodio como efecto de floculante, ya les digo, para mantener todas las partículas en suspensión. Y como agente espumante utilizamos un jabón que normalmente lo utilizan mucho en conservación de papel y en conservación de textiles, que es el lauril éter sulfato de sodio. ¿Por qué decidimos usar esto y no, por ejemplo,
una clara de huevo batida a punto de nieve o una resina acrílica batida también a punto de nieve, porque estos materiales son orgánicos. Al ser materiales orgánicos y teniendo un problema de insectos que hacen galerías en este espacio, pues no podíamos darnos la oportunidad siquiera de añadir algo que fuera a causar un problema. Entonces, resultamos usando este material, que es un jabón, que además tiene cierto poder insecticida, es decir, no va a ser por lo menos sustrato de estos insectos ni de microorganismos. Aquí hay un mapa entonces del lugar del parque de tierra adentro. Aquí tenemos el Alto de Segovia, que lo vimos en diapositivas pasadas. Aquí tenemos el lugar donde se excavó, la tierra amarilla, la tierra pañete, y el lugar donde se sacó la toba. Entonces, aquí están los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia que estaban cursando en ese momento el taller de conservación y restauración de pintura mural, excavando y extrayendo esa tierra de toba que vamos a utilizar en nuestro mortero, y el otro lugar donde se excavó la tierra amarilla, que va a ser básicamente esa que tiene gran cantidad de arcilla y que nos va a ayudar como ligante. ¿Qué se hace con esa tierra? Se procesa, sencillamente se pone a secar, se deshacen todos los grumos, todas las piedras se sacan, etc. Y luego se tamiza. Se tamiza a cierto tamaño de partícula, dependiendo obviamente del lugar donde yo vaya a inyectar. Normalmente uno utiliza partículas entre 425 micrones y 75 micrones. ¿De qué va a depender eso? De qué tan grande sea el espacio que necesito llegar. Por ejemplo, en los primeros ejemplos que les mostré de esas pinturas que tenían una gran separación, se utilizaron partículas muy grandes, 425. En el caso de tierra adentro se usaron partículas de 250, 150 y 75 micrones. ¿Por qué? Porque la separación varía de lugar a lugar. Necesitábamos tener varias opciones. Después hablaremos del tamaño de partículas que se usaron en Cuñotambo, que fueron de 175. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo los materiales listos, ya los tengo cernidos, ya los tengo chancados, ya los tengo todos y empiezo a hacer pruebas. Obviamente que tengo que hacer pruebas porque yo no sé qué va a funcionar para ese caso específico. Aquí estamos en una diapositiva donde se muestran diferentes pruebas. ¿Qué pruebas se hacen? La primera y la que es fundamental, pues tienen que pasar por una aguja, tienen que poderse inyectar, ¿sí? Mortero de inyección, sí o sí, tiene que poderse inyectar. Por supuesto, los morteros de inyección se aplican a través de jeringas de diferentes tamaños, de diferentes formas, con agujas de diferentes calibres, pueden ser agujas veterinarias, pueden ser agujas sondas mamarias, pueden ser sondas gastronasales, etc. Entonces, independientemente por cuál, el mortero de inyección tiene que poderse inyectar. Tiene que fluir, ¿sí? Yo estoy tratando de rellenar un espacio y necesito que ese mortero mantenga su volumen. Por eso la prueba que está a mano izquierda, ¿sí? Yo estoy mirando cómo está fluyendo ese mortero, si se está separando, si está formando una gota gigante al final o qué es lo que está pasando. ¿Por qué me interesa saber eso? Porque eso mismo es lo que va a pasar cuando yo lo inyecte en la pared. En la diapositiva del centro tengo pequeños huecos que se realizaron sobre un pedazo de toba de tierra adentro. Estas pruebas se realizaron en Bogotá, entonces nos trajimos un pedazo de toba de allá para poder realizarlas con los mismos materiales de tierra adentro para saber y determinar exactamente cuál era la mejor. Y se empiezan a jugar con diferentes concentraciones de diferentes cargas. Se utiliza microsferas, se utiliza la toba amarilla, se utiliza polvo de ladrillo, etcétera, en diferentes proporciones hasta lograr realmente una mezcla con la cual uno esté satisfecho, que esté desempeñándose de la manera adecuada. Y la diapositiva a mano derecha son pequeños vasitos que se hicieron con tierra, precisamente donde se inyectaba el mortero y se miraba qué pasaba, cómo se comportaba, cómo se secaba, cómo estaba funcionando. Les decía que para el mortero de inyección de tierra adentro utilizamos el agente espumante que se llama lauril éter sulfato de sodio. Este es el agente espumante, es un jabón. Al utilizar esto, lo que estábamos haciendo era introducir más aire dentro de la mezcla, es decir, volverlo más ligero, mucho menos denso de lo que ya era, y tratando también de reducir al máximo la mínima cantidad posible de agua. Vamos a necesitar agua cuando utilizamos un mortero de tierra porque vamos a necesitar que las arcillas se activen.
Entonces, hicimos las pruebas en Bogotá y ya llegó el punto de hacer la implementación, ¿sí? Antes de hacer la implementación in situ, lo que se hace es mirar que el agua que se va a utilizar en su lugar no vaya a traer algún tipo de contaminante o algún tipo de ion que pueda generar futuros sales. Entonces se hacen marchas analíticas para detectar iones de cloruro, iones de calcio, iones de sulfatos, y una vez probamos que no había ninguno de estos elementos dentro del agua, ahí sí empezamos a hacer la preparación del mortero in situ. Teníamos una estación donde se preparaba el mortero afuera del hipogeo y finalmente ya con el mortero listo hacíamos la inyección de mortero dentro del hipogeo. Entonces, para la inyección de mortero normalmente se hace una prehumectación con agua alcohol y luego se hace esa inyección de mortero. Entonces, este fue el primer caso de estudio que les traía. Saltemos ahora al Perú, a Cuñotambo, a Cusco, a la iglesia de Santiago Apóstol, que el arquitecto Luis ya mencionó en sus diapositivas pasadas. Aquí hay otra vista de Cuñotambo. Vemos la iglesia a mano izquierda, con su campanario. Y este es el proyecto donde el Getty ha estado trabajando en los últimos años. Es una iglesia de adobe, típica del siglo XVII, con pintura mural en el interior y con vestigios de pintura mural en el exterior también. Esto es una imagen del 2010, así estaba la iglesia antes de empezar todo este proyecto, y algún ejemplo de las pinturas murales y cómo se encontraban en ese entonces. Cuando llega el Getty, lo que hace es proteger con un techo falso esta cubierta la iglesia para evitar que sigan habiendo escorrentías de barro y demás deterioros causados por humedad. Brevemente, esta es una iglesia de uno de los 4 prototipos de construcción que escogió el Getty para el proyecto del Seismic Retrofitting Project. ¿Por qué escogieron esta iglesia? Precisamente porque tenían pintura mural. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Pues simplemente coger estructuras de adobe y volverlas sismo resistentes. Al tener pintura mural, hay, digamos, un nivel de dificultad más grande porque hay que proteger las pinturas murales mientras o antes de que se hagan las intervenciones en la estructura, para después sí terminar la conservación y restauración de estas. Entonces, la técnica de las pinturas murales en Cuñotambo es básicamente el soporte, que es adobe, ¿sí? Es una iglesia hecha de adobe. Tenemos el revoque, que es de tierra y paja, y luego tenemos un fino enlucido de yeso, sobre el cual hay una lechada de yeso, y sobre el cual se pinta con aglutinantes orgánicos, es decir, es una técnica a seco. Entonces, ya teniendo clara esta estratigrafía, se hace de nuevo una documentación, de nuevo SimSlab ayuda a hacer todo el levantamiento a través de el láser escáner, fotogrametría terrestre, fotogrametría con dron, para poder hacer toda la documentación gráfica de los estados de conservación de las pinturas, es decir, manifestar de manera gráfica todos los deterioros. Esta documentación nos dice que el área total con policromía era de 341 metros cuadrados, es un área bastante extensa, de los cuales 112 metros cuadrados ya tenían pérdidas de enlucido y por consiguiente pues pérdidas de capa pictórica también. Es decir, un 24% ya estaba, 112 metros, es casi la tercera parte. El área con desprendimientos en interfaces, es decir, esos momentos donde el revoque de tierra está desprendido del adobe o el enlucido estaba desprendido del revoque, que era lo que más estaba pasando en realidad, era esa separación entre el revoque de tierra y paja con el enlucido de yeso, era un porcentaje bastante importante, pues era del 24%, es decir, casi una cuarta parte de la pintura presentaba este tipo de inconvenientes, y de los 341 metros cuadrados se tenían que 229 necesitaban este tipo de intervención, es decir, casi el 70% de la iglesia. Volvemos a lo mismo, ¿cómo hacemos entonces la escogencia de los materiales para desarrollar ese mortero de inyección? Clemencia Bernaza estuvo encargada de liderar todo este proceso. Clemencia Bernaza es también una conservadora colombiana quien ha trabajado con el Getty. Ella estuvo a cargo, digamos, del desarrollo de este mortero de inyección.
Entonces, ¿qué se hace normalmente? Volvemos a lo mismo, tierra local, que es lo que hay en la zona, se analiza cómo se ha modificado, se escogen las cargas, en este caso al final de muchas pruebas se escogió el polvo de ladrillo por sus partículas irregulares y las microesferas de vidrio que además de ser redondas pues van a facilitar que rueden digamos las partículas en 3D, es decir, va a ser mucho más fácil inyectarlo y como aditivos se utilizó el mucílago de gigantón, el cual se cortaba, bueno, se quitan las espinas, se corta en cuadritos, se deja en agua y esa agua después se empieza a volver mucílago. Y por supuesto el hexametafosfato de sodio como defloculante para hacer que todas las partículas quedaran en suspensión. Si se dan cuenta aquí no hay un agente espumante, pero tenemos el mucílago como aditivo. Entonces, ¿cuál fue, digamos, esa mezcla final? Todas estas cosas igual lo pueden encontrar publicado, por eso está aquí tan explícitamente así, es el adobe, entonces es decir, la tierra se cogía, se tamizaba, se chancaba, se tamizaba a través de un tamiz número 100, es decir, a 150 micrones. Luego se cogían las microesferas K15, que fueron las que se consiguieron en Perú, el polvo de ladrillo también chancado y tamizado por un tamiz número 100, también 150 micrones, el mucílago de gigantón y el hexametafosfato de sodio, obviamente todo en agua para poder tener ese medio de suspensión donde todos estos materiales iban a estar juntos. Se hace la implementación, este proyecto se trabaja con consultores del Getty Conservation Institute, con conservadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, y se hace toda la estabilización de las pinturas, es decir, se inyecta todo ese mortero tratando de readherir de nuevo ese enlucido de yeso al soporte, para después poder hacer la protección a través de mallas durante los trabajos de estabilización de la estructura y durante todo el proceso de volver la estructura sismo resistente. La malla que se utiliza es una malla donde se pueda ver a través de esta, es decir, que la gente sea consciente que habían pinturas murales detrás, que fueran a protegerlo en caso de que se cayera algún material del techo, que rodara y no pegara directamente con el muro, que fuera obviamente resistente, que fuera durable y que fuera fácil de instalar y que no creara además un microclima porque eso podría tener algunos problemas. Entonces, con esta nota termino el caso de estudio de Cuñotambo, así se ve la iglesia de Cuñotambo hoy. Obviamente esto es un proceso que involucra a muchos profesionales, a muchos especialistas en muchas áreas. Hay una parte arquitectónica, hay una parte de sismo resistencia, hay una parte de ingeniería, hay una parte de conservación de pintura mural, está toda la parte de conservación de las esculturas y los retablos que se encuentran dentro de la iglesia y toda esta información la pueden encontrar en el informe de investigación del Getty, que estaba publicado, si lo buscan por internet lo encuentran, en este link también lo tienen. Y ya para finalizar entonces, salto a la diapositiva de conclusiones, tenemos como primera conclusión que la separación de estratos en pinturas murales por diversas causas. Entonces, sí, ya sabemos que puede ser por técnica, ya sabemos que puede ser por intervenciones anteriores, ya sabemos que puede ser por humedad, por sales, por desprendimiento de las pinturas murales, etcétera. Sabemos que la inyección de mortero se hace sobre pinturas que están a punto de colapsar, es decir, si yo no intervengo de manera rápida, esas pinturas seguramente van a caer. Busca estabilizar, la inyección de mortero busca estabilizar entonces esas pinturas que están a punto de colapsar, precisamente porque hay esa falta de adherencia entre dos estratos, y es una solución que se hace además sin tener que arrancar o retirar la pintura de su contexto. Y para esto, obviamente, pues necesito conocer la técnica original, necesito conocer todos los materiales que hayan sido añadidos, cuáles han sido esas intervenciones anteriores, para poder determinar cuáles son los mejores materiales para desarrollar un mortero de inyección adecuado para ese sitio específico. Es necesario hacer muchas pruebas porque como yo lo hago precisamente para cada punto, para cada pintura mural, pues yo no puedo pretender tener una receta única de un mortero de inyección y tratar de aplicarlo a todos sitios porque no va a funcionar así. La técnica va a ser totalmente diferente de lugar a lugar. Y finalmente, pues a través de esta intervención de inyección de mortero, es una intervención que busca salvar pinturas murales de su destrucción. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Paul y Wilfredo por la invitación que me hicieron a participar hoy en día.
Gracias a ti, Juan. Ahí tenemos las palmas. Gracias a nuestra sala. Y efectivamente ha tocado un tema importante, que es la estabilización de la pintura mural a partir de los morteros de inyección. Es un tema realmente relevante porque vemos en nuestra realidad que tenemos esta tipología es recurrente en todos los monumentos históricos, artísticos, religiosos, y la aplicación de esto tiene que seguir, ¿no? Porque no es como que uno tiene un recetario y lo aplica. Se tiene que hacer pruebas, obviamente se genera a partir de un patrón, y el objetivo es de que no haya ya esto que en algún tiempo, algunas décadas atrás, había pues este concepto de desmontar, de retirar, de estrapar, de hacer estacos y tales, para poder hacer los trabajos estructurales a nivel arquitectónico. Entonces, esta es una gran medida de resguardo y protección en el caso de pinturas murales. Nuevamente, muchísimas gracias, Juana. Te vamos a retener un par de minutos más para formularte unas preguntas que tenemos acá en la sala. Le vamos a pedir a la profesora Jennifer Paola que por favor nos dé lectura. Gracias, profesor Paul. Juana Segura, felicitaciones por la gran ponencia que acaba de realizar. Tenemos algunas consultas del público presente. Diana nos pregunta, hay un contexto, bueno, en realidad una casona en la zona del Cusco llamada Acomoco. Esta casona fue cambiada de lugar y por ende también se retiró la pintura mural del lugar original. Entonces, este tipo de morteros que usted nos habló, ¿se puede utilizar en estos muros que se han extraído o funciona correctamente tal vez en los muros que están originales en su mismo lugar, ¿no? En el caso de que una pintura mural haya sido ya removida, extraída de su contexto y haya sido montada en un nuevo soporte, es muy posible que en unos años empiece a presentar problemas de falta de adherencia. Pero no creo que sea el caso de Acomoco. Tuve la suerte de visitar esta casa en septiembre, así que tuve la suerte también de que el colega Andrés Irco nos diera un tour con los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, quienes estaban en salida de campo. Y en este caso, esa pintura no presenta desprendimientos, ya fue montada en ese nuevo soporte. Lo que hicieron fue construir un nuevo muro de adobe, respetando de alguna manera la técnica original sobre el cual estaba montada y montarla de nuevo. En este momento, esa pintura específica no necesita de la intervención de morteros de inyección, pero eventualmente, por ejemplo, un caso acá en Colombia, en una ciudad que se llama Pereira, donde una pintura mural fue desprendida de una estructura debido a un terremoto, la estructura ya estaba bastante inestable, por salvar esa pintura la arrancaron y la montaron en nuevo soporte. Ese nuevo soporte no era para nada compatible con la técnica original, la pintura era un fresco y lo montaron sobre una estructura metálica con espuma de poliuretano expandido y con tela. Entonces teníamos un montón de materiales que no eran muy compatibles entre sí y eventualmente ese nuevo montaje empezó a fallar y en ese caso sí se desarrolló un mortero de inyección específico para ese caso. Entonces sí se puede usar morteros de inyección en pinturas que ya hayan sido desprendidas, siempre y cuando pues tengan el problema de esa falta de adherencia. En este caso no es el caso de la casa de Acomoco. Muchas gracias, Juana, por la respuesta. Tenemos otra pregunta del profesor Marco Antonio, que nos dice, ¿qué método utilizaron para establecer la composición química del mortero que aplicaron para la radiación de los estratos sueltos en el caso tierra adentro? ¿Qué método utilizamos para la estabilización química? Bueno, cuando estábamos haciendo las pruebas en Bogotá, nos dimos cuenta que ese agente espumante que nosotros estábamos usando daba positivo para sulfatos, es decir, había unos iones cuando estaba disuelto en agua que se detectaban como sulfatos. Estábamos un poco preocupadas porque obviamente no queríamos utilizar un material que estuviera añadiendo algo que potencialmente podría resultar en un florecimiento salino o algunas cosas así en tierra adentro.
Esto resultó cuando estábamos haciendo las pruebas y solo era, digamos, el material solo per se. Cuando lo mezclamos con toda la toba volcánica, con la tierra pañete, con las microesferas, volvimos a hacer el mismo análisis. Es una marcha analítica donde uno empieza a detectar qué iones están por ahí sueltos. Y por alguna razón, cuando ya estaba todo mezclado, no había ningún ion suelto. Es decir, ya no se detectaba nada y por eso esa imagen que les presenté de esos tubos de ensayo que se veían como transparentes en un fondo gris, eso quiere decir que ya no se estaba utilizando. Entonces, método químico para estabilizar como tal el mortero de inyección no utilizamos como tal, porque no fue necesario. O sea, las mismas mezclas que nosotros estábamos usando hacían de un mortero estable, que no necesitáramos, digamos, de añadir algo o de quitar algo para que fuera químicamente estable. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Heley. Nos dice, ¿cuánto de vida útil de cada ¿cuál es la vida útil de cada mortero de inyección? Y en caso llegue el momento de retirarlo para cambiarlo por emergencia o una nueva técnica, ¿cómo se retiraría? Bueno, un mortero de inyección tiene la particularidad que es totalmente irreversible. ¿Sí? Yo estoy introduciendo un material dentro del muro. No hay ninguna posibilidad de que yo vaya a retirar ese material. Entonces, en ese principio, en ese orden de ideas, ese principio de reversibilidad que tenemos los conservadores, no va a ser de reversibilidad, sino de tener la capacidad de tratarlo de nuevo, de ser retratable. Es decir, si por alguna razón ese mortero de inyección llegase a fallar, que no es lo óptimo, debe dar la facilidad de que se pueda hacer alguna otra intervención para solucionar el problema. ¿Cuál es la vida útil de un material? Pues eso va a depender también, va a depender de las condiciones. Si estamos hablando de estructuras del siglo XVII que están hechas en tierra, pues nosotros esperamos que ese mortero de inyección dure por lo menos, que sepamos, 5 siglos más, si no más, porque en el caso de tierra adentro, por ejemplo, que son estructuras del año 800 después de Cristo, pues tenemos un montón de cosas. Hasta el siglo XVI, pues sabemos que la tierra es un material que perdura bastante. Entonces, la idea es que el mortero de inyección dure tanto como va a durar la pintura mural. Nunca se va a poder retirar un mortero de inyección. Es una de las características de esta intervención. Es una intervención que yo hago a ciegas, ¿sí? Yo no veo el problema porque yo sé que está separado algo detrás. Y tampoco veo la solución porque no sé en dónde estoy inyectando ese mortero. Es un poco basado en la experiencia del conservador y en cómo el conservador está afrontando ese problema, cómo está entendiendo la técnica, cómo está entendiendo los materiales, que va a hacer que esa intervención va a tener éxito o no. Pero un mortero de inyección no va a ser reversible. El mortero de inyección se va a quedar ahí, pero tiene que tener la capacidad de darle al conservador una segunda opción de poderlo volver a tratar en caso de que alguna falla ocurra. Gracias. Tenemos otra pregunta. Samuel Soto, ¿qué pasaría si la pintura mural está pulverizada? ¿Cuál sería el método o técnica de adhesión que se tendría que usar para lograr estabilizarla y conservarla sin que haya pérdida estratigráfica? Si la pintura está pulverizada, quiere decir que hay un problema de falta de cohesión. Por consiguiente, se hace una consolidación, no se hace una readhesión. Por eso es muy importante también definir cuál es el problema para poderle darle una solución. Si la pintura mural está pulverulenta, pulverizada, es un problema de consolidación. Pero eso pues no se resuelve con inyección de mortero. Otra pregunta de Melissa Muriel. ¿Qué aditivos orgánicos se utilizan para pinturas murales, además del mucílago de gigantón y clara de huevo? Orgánicos naturales, que yo sepa, la clara de huevo se ha usado tanto en morteros de tierra como en morteros de cal. Se ha usado el mucílago de gigantón, se ha usado mucílagos de nopal en México también. México también tiene una gran producción de cactus, también han extraído mucílagos de esos cactus, entre esos el nopal. Colas de conejo también se pueden utilizar, colas naturales y bueno, resinas sintéticas también, que pueden ser batidas a punto de clara de huevo o no, o líquidas simplemente para darle un poder adhesivo más grande, que también se han utilizado en
en morteros de inyección, por ejemplo, en la isla de Malta. Entonces, y seguramente hay un montón más. Eso no quiere decir que lo que yo diga sean los únicos, seguramente hay otro montón más que están todavía por descubrirse, por probarlos, por hacer pruebas, por mirar qué es lo que está pasando, para poder definir si se pueden usar o no. Y como digo, pues va a depender obviamente del caso. Gracias. Tenemos otra pregunta, por favor, del Facebook. Juan Cancio Chávez nos pregunta, ¿el gigantón o Jaguancollay tiene propiedades adhesivas? Sí, el gigantón tiene propiedades adhesivas. Hay una tesis de maestría de una de las universidades del Cusco, realizada en una facultad de ingeniería, donde hacen pruebas reales para saber qué está realmente haciendo el gigantón cuando se hace una mezcla en un adobe. Y la conclusión es que sí, modifica esas resistencias mecánicas de ese adobe y tiene ciertas propiedades adhesivas. Cuando estábamos trabajando en Cuñotambo y se necesitaban hacer, digamos, velados temporales, es decir, pedazos pequeñitos de papel japonés o de papel para limpiar lentes, lo hacíamos como adhesivo utilizando el gigantón. Entonces, el gigantón sí tiene propiedades adhesivas. Tenemos una pregunta más, por favor, de Fátima Liberti, que nos consulta. ¿La porosidad generada para la inyección no estaría propiciando indirectamente un microclima para los agentes bióticos? Entonces, ¿se contaría con algo en dicha decomposición que evite que estos seres bióticos se implanten? Usted comentó que el secado es rápido, evitaría ello, pero a la larga las condiciones climáticas naturales, ¿qué es lo que ocasionaría en un mural, no? Sí, por eso yo decía que el secado tiene que ser relativamente rápido, precisamente para que esas condiciones que van a ser momentáneas, ¿sí? Porque yo estoy inyectando un mortero que tiene agua, eventualmente el agua se va a evaporar y se va a secar ese material, se va a endurecer. Por eso el secado tiene que ser rápido y por eso tengo que estar muy atenta de qué es lo que estoy añadiendo en esos morteros y en qué contexto lo estoy utilizando. Por esa, por ejemplo, fue la razón por la cual se utilizó un jabón que tiene cierto poder biocida en el caso de tierra adentro, donde es un hipogeo, donde las condiciones de temperatura y de humedad son altísimas. Y por supuesto, si hay una humedad, pues sería el sustrato perfecto para que microorganismos crecieran. Entonces, a través de ese aditivo, que además fue un agente espumante, pues nosotros estábamos evitando que se creara ese microclima, ese sustrato en esas condiciones para que los microorganismos crecieran. Entonces, por eso es muy importante que yo conozca la técnica de manufactura, los materiales que se han añadido y, por supuesto, el entorno donde voy a estar trabajando. No era el caso, por ejemplo, en Cuñotambo, donde estamos a muchísima más altura. Tierra Adentro está por ahí a 1000 metros sobre el nivel del mar, Cuñotambo está a 3450. Va a ser un clima muchísimo más seco, y por eso también necesitábamos estar seguros que lo que hiciéramos se fuera a secar relativamente rápido para no darle oportunidad a cualquier microorganismo de que eso creciera. Si yo, por el contrario, veo que necesito añadir algún tipo de biocida en ese mortero, pues lo puedo hacer, pero tengo que mirar de qué está hecho ese biocida, para qué lo estoy añadiendo y realmente cuál va a ser el efecto que va a tener, si es que realmente lo necesito. Entonces, por eso es necesario también conocer los materiales, las condiciones y qué opciones tengo en caso de, pues de materiales, porque si yo hubiera utilizado, por ejemplo, clara de huevo en tierra adentro, seguramente eso es el sustrato perfecto para que los microorganismos crezcan, hongos, bacterias y demás. Y, por supuesto, los insectos que ya sabemos que están ahí. Entonces, espero haber contestado la pregunta con esto. Gracias, Juana. Tenemos otra consulta del profesor Wilfredo. Él nos pregunta cuál sería el método adecuado para identificar estos vacíos en los estratos, puesto que en la mayoría son casi invisibles al ojo humano. Esa es una muy buena pregunta, Wilfredo. Desafortunadamente, sí, muchas separaciones de estratos no son visibles y no se manifiestan, ya sea a través de levantamientos, de fisuras, de craqueladuras. Todos los ejemplos que les mostré pues tenían algún tipo de problema que era fácil detectar.
Y la única forma, digamos, bueno, no es la única, pero la forma más útil de saber si está o no un vacío o un desprendimiento es a través del tacto. Pónganse guantes, siempre que vayan a hacer esto, utilicen guantes antes de tocar la superficie, y lo que uno hace es colocar el dedo índice y el dedo pulgar, y bueno, y si quiere todos estos dedos también, pero más que todo el índice y el pulgar, y con el otro dedo índice de la otra mano se hace un pequeño toque, digamos, sobre la pared, sobre el muro, y de esa manera uno puede saber si está desprendido o no. ¿Cuál es la diferencia entre un estrato que esté bien adherido, o sea, que no haya ningún problema? Pues no va a haber casi sonido. Si hay como un sonido hueco, ahí uno sabe que empieza a haber un problema. Y por esto la documentación es tan importante. Yo tengo esos mapas bases y ahí empiezo a marcar y a detectar dónde están esas separaciones. Ahora, es necesario aclarar que el mortero de inyección no busca llenar absolutamente todos los vacíos que haya. Lo que está buscando es crear puentes necesarios de adhesión entre esos dos estratos, sin necesariamente tener que rellenar todo. Entonces, aunque haya vacíos, pueden ser vacíos que no estén inestables, ¿sí? Hay un hueco, sí, pero digamos que la estructura no se está moviendo, el enlucido no está rebotando, no hay fisuras, no hay grietas, no hay alguna cosa que me dé una indicación de que va a ser un problema. Ahora, recientemente en Cuñotambo se utilizó una cámara termográfica para detectar si había o no separación de estratos. Lo que se hacía era calentar el enlucido con una lámpara infrarroja, como una lámpara de esas que se utilizan para calentar patios. Se calentaba el enlucido de yeso y con la cámara se podía detectar en dónde estaban esos vacíos. Eso sería otra forma de investigar dónde están esos vacíos, pero pues obviamente no todo el mundo tiene acceso a una lámpara que genere calor como esas lámparas de infrarrojo, y por supuesto una cámara termográfica, que son bastante costosas. Por eso digo que la forma manual para mí es bastante útil. Ahora, existen también una especie como de antenitas que tienen una bola al final, que uno lo que hace es uno la saca y la puede pasar sobre la superficie. El problema de eso es que si la superficie está pintada y es muy frágil, pues voy a generar más problemas. Ese tipo de cositas se llaman oqueómetros y son más que todo utilizados en piedra, donde pues no hay superficies pintadas y simplemente se hace sobre la piedra. Gracias. Tenemos otra consulta más, por favor. ¿Qué tratamiento adecuado se daría a una pintura al temple en soporte de papel adherido al muro de adobe y considerado como pintura mural, ya que la escena continúa o forma parte del muro original y el soporte papel, por el estado de emergencia, se requiere desmontar? ¿Qué criterio y materiales se deben aplicar para no alterar la originalidad de la obra? Yo trataría de no desmontarla, sinceramente, porque tratar de desmontarla le va a ocasionar muchísimo daño. Trataría de buscar un adhesivo compatible con el soporte, con el muro y con el papel, que tocaría mirar qué papel es y tratar de mirar si se puede analizar qué adhesivo se utilizó en ese montaje. Pero yo trataría de no desmontarla. Al desmontarla seguramente le va a ocasionar muchísimos más daños a esa obra en papel que está montada sobre un muro. Muchas gracias, Juana Segura, por la exposición y por absolver las preguntas de los participantes. Eso Claro sería que todo. sí, con Gracias. muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, colega. Nuevamente me sumo a las palmas y las felicitaciones por parte de toda la sala, de los colegas, los docentes y los más beneficiados, por supuesto, nuestros alumnos, nuestros educandos que en esta mañana pues se han deleitado con una exposición, con una ponencia tan detallada como pocas veces tenemos la suerte de poder escuchar. Así es que lo decía al principio del seminario, que la mejor manera de podernos felicitar entre colegas en esta profesión, en esta carrera multidisciplinaria, es haciendo acciones académicas como esta. Te agradezco infinitamente y seguramente te estaremos contactando para tener algunas actividades académicas más adelante. Muchas Claro que gracias, sí, un abrazo. que esté muy bien. Muy bien. Ahí, bueno, todavía tenemos muchas felicitaciones. Seguro que ya va a estar leyendo Juana. Bien.
Con esta intervención tenemos ya cerradas las participaciones de esta mañana. Lamentablemente, la participación de la magíster Cinti Calvimote Pérez de Bolivia no va a poder realizarse. Ella nos iba a hablar un poco sobre la iglesia de Curacara en Bolivia, en Carangas, pero ha tenido serias dificultades de orden técnico y ya está trabajando en México, y son cosas que suceden. Hay veces, yo les pido mil disculpas por este impasse, pero tenemos todavía una nutrida participación en la tarde, ¿sí? Vamos a arrancar a las 3 de la tarde con la magíster Ingrid García Miranda. También nos va a hablar el caso de la conservación y restauración de material lítico en Sechín. Nos va a hablar sobre este complejo arqueológico y la intervención que se está haciendo en las litoesculturas en material petro, material lítico, seguido de lo cual a las 4 de la tarde tenemos la participación también del magíster Oscani desde México. Y finalmente vamos a cerrar esta tarde con la intervención del doctor Frank Gru, que nos va a hablar sobre la conservación y restauración de pintura y fotografía sobre soportes no convencionales, en el caso de vidrio y pergamino. Nuevamente les sugiero que vayan poniendo las preguntas en nuestro chat, tanto por el Facebook como por el canal del Teams. Les agradezco mucho vuestra asistencia, que da realce y fortifica sobre todo nuestra carrera a conservación y restauración de la Universidad Nacional Diego Quispetito. Si tienen alguna consulta, alguna duda externa, también nos los pueden hacer llegar para que nosotros a su vez podamos hacer la consulta del caso a los correos de los ponentes. Muy bien. Si no hay ninguna otra consulta, profesora Jennifer, podríamos dar por concluido el seminario en esta primera etapa de la mañana. Hay una manito que quiere participar, está en el público, pero se recomienda por favor a todos los participantes que si tienen algunas dudas, lo escriban por el chat. Sí, por favor, sí, les vamos a suplicar para que lo hagamos de manera más ordenada, ¿correcto? Muy bien. Nuevamente agradecemos también a nuestras autoridades que gracias a su colaboración es posible este seminario. Vamos a agradecer nuevamente al presidente de la comisión organizadora, al magíster José Luis Fernández Salcedo, en la vicepresidencia académica, el magíster John Augusto Lastero Solgado, vicepresidencia de investigación, al magíster Mario Curasi Rodríguez, directora académica, a la profesora maestra Miriam Leiva, y por supuesto a nuestro coordinador de la carrera profesional, al magíster Marco Antonio Sáenz Peralta. Del mismo modo, mandar un cálido saludo a todos los colegas de la escuela profesional, al profesor Jorge Chávez, a la profesora Miriam, nuevamente, al profe Marco Luque, la profesora Teresa de Jesús Díaz, a la profesora Rocío Acurio, a la profesora Paula, que está como moderadora a cargo de la intervención de las preguntas, al profesor Jesús Guayani y al profesor Wilfredo Torres. En todo caso, les agradezco mucho vuestra participación, concurrencia, y nos estamos viendo en la tarde. Por favor, vamos a empezar a las 3 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias.